Dios les bendiga, hermanos, y estamos estudiando el Pentateuco y ya estamos en el capítulo 24 del libro de Éxodo. Ya llegamos a este capítulo donde vamos a ver a Moisés con los ancianos de Israel subiendo al monte Sinaí. Estamos en el tiempo donde Dios está dictando la ley y en este capítulo vemos cómo Dios comienza a dictar las leyes con respecto a la construcción del tabernáculo y también al ministerio sacerdotal. Pero este capítulo habla de la experiencia que tiene el pueblo de Israel ahí en el monte Sinaí. Vamos a leer los primeros versículos. Éxodo capítulo 24 dice: y dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. O sea, subía todo el pueblo, los ancianos, el pueblo estaba en la ladera, y dice que se inclinaran y que iban a ver desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Entonces envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Recordemos algunas cosas. Dice que Moisés escribió las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. O sea, dice que escribió las palabras de Jehová, las puso sobre el altar, y después dice que roció y esparció la mitad de la sangre sobre el altar. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo el pueblo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esta frase se repite de manera parecida en dos versículos acá. Primero, en el versículo 3, el pueblo dice sobre las leyes de Jehová, dice: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y después, en el versículo 7, dice: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Bueno, acá tenemos la historia donde Moisés estaba a punto de recibir lo que ya habíamos dicho de las leyes que tenían que ver sobre el modelo para construir el tabernáculo y también sobre el ministerio sacerdotal. Dios estaba dando todos los planos, Dios estaba dando todas las órdenes de cómo debía ser tanto el tabernáculo como el ministerio sacerdotal. Y esto nos da una primera enseñanza a nosotros. O sea, nosotros debemos ministrar a Dios de acuerdo a sus órdenes y a sus directivas, no de acuerdo a nuestro modelo. No hay manera de inventar por nosotros mismos manera de servir a Dios. Lo que nosotros debemos hacer es obedecer al Señor. Dice la palabra que la perfecta felicidad viene por la perfecta obediencia al Señor. Entonces, también dice que tuvieron que hacer sacrificios y rociar con sangre al pueblo. ¿Por qué? Porque antes de entrar al pacto del Señor, el pueblo debía consagrarse, y antes de encontrarse con Dios y recibir palabra de Dios, el pueblo y los líderes debían consagrarse. Entonces vemos que Moisés y los líderes suben
al monte Sinaí, van al monte Sinaí, y a mí me llama mucho la atención esas palabras, ¿no? Tanto de los sacerdotes como del pueblo, como de los ancianos. Haremos lo que Dios dice, obedeceremos al Señor. Yo creo que la frase tendría que haber dicho, si Dios nos ayuda, obedeceremos al Señor. Porque este mismo pueblo, semanas después, unos 47 días después, estarían edificando un becerro de oro y adorándolo y violando todas las leyes que el Señor le había dado. Por eso Dios quiso hacer un pacto que lo confirmó con sacrificio de becerros, con rociamiento de sangre sobre el libro de la ley y sobre el pueblo que había acordado obedecer al Señor, las 12 piedras del altar que hablaban de la obediencia de las 12 tribus, la sangre en el altar que hablaba del perdón de los pecados sobre este pueblo, y cómo el pueblo rociado por esa sangre se comprometía a vivir una vida diferente, distinta, una vida de obediencia, no igual a la de los otros pueblos. Y estos 75 hombres, Moisés, Josué, Aarón y sus hijos, Nadab y Abiú, y los 70 ancianos del pueblo, suben al monte y contemplan la gloria de Dios. Qué tremendo que es esto. Vamos a leerlo. Versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Qué tremenda imagen, ¿no? Estas imágenes las hemos visto al comienzo, cuando veíamos los otros capítulos donde Dios iba a dar la ley, los montes estremeciéndose, la columna de fuego y humo como un horno, ¿no? La voz de Dios como un estruendo. Y acá vemos que donde estaba la presencia del Señor, debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, como si fuera un cielo, ¿no? Del color del cielo, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley, mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos, espérennos hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Esto es muy interesante, y guardémoslo esto para el final. Aarón había sido comisionado por Moisés para cuidar a los ancianos de Israel. Moisés dice, si alguno tiene algún asunto, alguna dificultad, algún problema, hable con Aarón. Yo no voy a estar, pero va a estar Aarón. O sea, Moisés lo deja a cargo a Aarón. Le da un ministerio de cuidado de los ancianos de Israel a Aarón. Aarón pasa a cumplir la función que cumplía Moisés, mientras Moisés estaba en el monte y en la presencia del Señor. Y dice que Moisés subió al monte, versículo 15, y dice que una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Dice que se quedaron ahí acampando, adorando al Señor, Moisés y Josué. ¿Cuánto deben haber charlado en esos 6 días, ¿no? Moisés y Josué. ¿Cuánto debe haber preparado Moisés a Josué para lo que vendría? El que estaba al lado de Moisés sería su sucesor. Dice que al 7º día llama a Moisés, Dios, de en medio de la nube. Entonces Dios le dice, vení, entrá a la nube. Dice que entró Moisés en medio de la nube
y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Algo que nos encantaría saber, ¿no? ¿Cómo habrán sido esos 40 días de Moisés en la presencia manifiesta del Señor? Convivió con Dios esos 40 días, con un Dios visible, con un Dios que se manifestaba en el fuego y en el humo. La gloria de Dios estaba visible para Moisés. Dice que estuvo 40 días y 40 noches. Dice que el pueblo vio a Dios, los ancianos vieron la gloria de Dios, pero Moisés habló con el Señor. Moisés recibe la orden de Dios de subir, porque le iba a dar instrucciones sobre el futuro del pueblo de Dios en el desierto, el tabernáculo, donde estaría la presencia de Dios, donde estaría el lugar donde los sacrificios se harían y el pueblo sería expiado de sus pecados, y también las órdenes de cómo sería el ministerio sacerdotal que trabajaría en el tabernáculo. Pero hay algo que sucede. Les había dicho que Aarón se había quedado comisionado para una gran tarea, que sería la de dirigir el pueblo. Él estaría guiando a los ancianos y los ancianos guiando al pueblo. Pero Dios les había dicho que se queden ahí y que si tenían algún problema, los ancianos hablaran con Aarón. Pero algo sucedió. Aarón debe haber descendido del monte, porque dice que en el capítulo 32 lo hallamos ayudando al pueblo a hacer un becerro de oro. Qué tremendo lo que sucede. Aarón ayudando al pueblo a hacer un becerro de oro. Fíjense ahí el capítulo 32 de Éxodo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, fíjense que no hubo dilaciones, Aarón. Aarón no dijo, ¿qué voy a hacer ahora? No mandó a buscar a Moisés, no consultó con otros. Contestó rápidamente, imprudentemente, impíamente. El Aarón que estaba destinado por Moisés a cuidar al pueblo, llevó a su pueblo a la idolatría. Y Aarón les dijo, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de las mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráiganmelos. Entonces, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Qué ensalada tenía Aarón en la cabeza y en el corazón? ¡Qué increíble! Pero esto es típico, hermanos. Típico del que perdió la brújula, del que perdió toda orientación espiritual, del que es capaz de enseñar una herejía y luego abrir la Biblia y predicar un consejo de Dios. Perdió la brújula. Hizo un becerro de oro. ¿Y dónde está el comienzo de esa tremenda decadencia de Aarón, que después le traería consecuencias terribles que las vamos a ver al finalizar esta clase? ¿Dónde está? Aarón abandonó el lugar donde Dios lo había puesto. Dios le había dicho por medio de Moisés, quédate en el monte, cuidá
a los ancianos. Y Aarón bajó del monte, habló con el pueblo y cayó en el pecado de idolatría. Hermano, ¿es posible creer a Dios, ser parte del pacto, ver la gloria de Dios como lo vio Aarón y sin embargo caer en la idolatría? ¿Fue posible para todos esos ancianos, para Aarón, para Hur y para todo el pueblo? Parece que sí. Parece que sí. Abandonaron al Señor. Mientras tanto, Moisés estaba con Josué, entró en esa nube y recibió la palabra del Señor. Y qué interesante es que Dios le dice, vení, entrá. Y al pueblo le dice, ustedes no entren. Josué se quedó esperando. Moisés entró. Qué diferente con nuestra propia vida, ¿no? Con lo que vivimos nosotros, gracias a la sublime gracia del Señor. Nosotros no tenemos que esperar el llamamiento del Señor para entrar en su presencia. Tenemos libre acceso a la presencia del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nosotros podemos entrar a la presencia del Señor. Qué privilegio que tenemos y qué sucede a veces con nosotros que nos olvidamos de ese privilegio y lo tenemos en tan baja estima. ¿Dónde está nuestra adoración, nuestra comunión diaria con el Señor? ¿Cuántas veces dejamos de pasar tiempo en su presencia por otras cosas? Pero ¿saben qué, hermanos? Hay otra historia acá. Hay otras dos personas que vieron la gloria de Dios, que escucharon a Dios hablar con voz de trueno, que vieron el fuego en el monte Sinaí y sin embargo también se olvidaron. Estos eran Nadab y Abiú. Y hay una triste historia ahí en el libro de Levítico, en el capítulo 10 del libro de Levítico, que nos cuenta el final de estos hombres que también vieron y experimentaron la gloria de Dios. Y nos deja una enseñanza para nosotros. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, capítulo 10 de Levítico, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Seguramente no era el incienso con el que se fabricaba para el altar del tabernáculo, para el altar del Señor, para el lugar santo y el lugar santísimo. Era un incienso que hicieron ellos, sobre el incensario de ellos. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Cómo termina esto? Dice que sale fuego delante de Jehová y los consume. Y tienen que ir dos jóvenes a sacarlo y ellos son arrojados fuera del campamento, como Moisés lo ordenó. Fuego extraño. Adoración que Dios no pidió. Fuego extraño que Dios nunca mandó. No hecho con el incienso que Dios pidió, no hecho en el lugar donde Dios lo pidió, no mandado por Dios. ¿Y qué es el fuego extraño para nosotros hoy? Es adorar al Señor quizás con canciones que no adoran al Señor según lo que Dios quiere, que ponen a Dios en una condición que Él no tiene. Es orar de manera que Dios no nos enseñó, declarar, decretar, pactar, ordenarle a Dios.
Hemos visto muchas cosas en estos tiempos. Hemos visto cosas tristes. Y quizás no quiero contar historias para no identificar y que ustedes no estén mirando quiénes han sido, pero hemos visto cosas terribles en estos tiempos. Hemos visto mucho fuego extraño. Predicar lo que Dios nos mandó. Hemos visto decir cosas que no estaban en la palabra. Presentar un fuego extraño desde el púlpito. Y también, hermanos, hemos visto manifestaciones dentro de nuestras iglesias que según la palabra de Dios, para nosotros son fuego extraño. Que Dios no ordenó. Porque, ¿saben? Dios tiene un orden. Y Dios nos dio un orden para todas las cosas. Inclusive para las manifestaciones del Espíritu Santo. Dios no mandó a que gritemos desaforadamente, nos tiremos en el piso. Dios nos mandó a hablar en lenguas como nosotros queremos y a los gritos en una congregación. En 1 Corintios Pablo pone las pautas que Dios mandó. Pablo dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, que es algo personal, pero cuando es en el culto hay un orden. Hable uno, hable dos o tres, y si no hay interpretación, calle en la congregación. Lo dice la palabra. La palabra prohíbe las manifestaciones desordenadas dentro de la iglesia. Y después dice, porque si viene un indocto o alguien que no conoce a Dios y ve todo eso, huye. Dicen, están locos. Fuego extraño. Mal manejo, inclusive con las ofrendas. Cuando se pide indiscriminadamente y se trata de llevar a las personas a hacer una transacción comercial con Dios. Cuando se pide dinero para el predicador. Cuando la ofrenda que nosotros sentimos en el corazón se la damos a Dios para sostener su obra. Fuego extraño. Dios nos enseñó una forma de adorar con nuestra vida y también en la liturgia. Dios nos enseñó que debemos predicar todo su consejo y no derramar fuego extraño sobre la iglesia. Dios nos enseñó a comportarnos con respecto a los dones que ha derramado del Espíritu Santo. Y por medio del apóstol Pablo nos enseñó cómo manejarnos con los dones, entre ellos el de lengua. Fuego extraño es falta de santidad. El fuego que viene de Dios es santidad en nuestra vida y en nuestro ministerio. Dios les bendiga, nos vemos en el próximo video.